3, 2, 1. Y nos encontramos en esta oportunidad con Adriana Koch, eh, desde España, desde Madrid, que ha tenido el gran, pero gran, eh, esa gran delicadeza de estar con nosotros, mostrándonos esta parte tan humana, eh, que en arteterapia creo que es importante que conozcamos. Bueno, Adriana tiene una formación en educación infantil. También estudió el máster de arteterapia y ha tenido unas prácticas desde el lado hospitalario que creo que va a ser muy interesante que nosotros conozcamos y nos metamos un tanto en ese mundo tan bonito que nos puede ilustrar Adriana desde estas prácticas, desde la arteterapia, que creo que es el foco un poco que creo que les va a enamorar este ejercicio que tuvo desde el hospital, ¿no? Así Sí, que, bueno, te damos la más cordial bienvenida desde la Universidad del Arte Ganexa a este curso de introducción a la arteterapia, Adriana. Así que, en primer lugar, te damos unas palabras de bienvenida. pues muchísimas gracias, Alberto, por invitarme a tener esta charla, este coloquio con todos vosotros y vosotras desde aquí, desde Madrid, en estos momentos tan complejos en los que tanto el arte como, como la psicología y la terapia son tan necesarios, ¿no? Porque si no existiera el arte en sus múltiples formas, como pueden ser la música, la literatura, las artes plásticas, el cine, ¿cómo hubiéramos podido estar tanto tiempo encerrados en casa? O sea, qué necesario es para la vida, ¿no? Y lo mismo, pues la salud emocional y psicológica, ¿no? El poder trabajarnos y tener herramientas para afrontar los momentos difíciles por los que vamos pasando, pues súper importantes en estos momentos de rabiosa actualidad. Excelente, Adriana, así es, tienes toda la razón. En ese sentido es sumamente importante el arte y todo lo que nos pueda hacer salir un poco, escapar de esta realidad tan difícil que estamos viviendo hoy por hoy. En ese sentido, me gustaría preguntarte ¿qué fue lo que te movió para estudiar arte terapia? Hmm. Bueno, yo como comentabas, soy maestra, es decir, profesora de vocación, ¿no? De base, yo lo que estudié fue la carrera de magisterio y la especialidad de educación infantil en un primer momento. Y luego a partir de ahí me di cuenta de que lo que más me interesaba cada vez que, bueno, que trabajaba con mis alumnos y mis alumnas eran mucho lo que tenía que ver con el proceso creativo, ¿no? Todo lo que eran experiencias creativas con el arte. Ahí era donde yo sentía que conectaba mucho mejor y sentía que ellos también conectaban muy bien, ¿no? Porque la educación infantil, al ser una etapa no formal, en la que todo se ve de una manera mucho más integral y se trabaja todo de una manera integral, te permite también, pues eso, trabajar con el arte, con la creación, ver cómo el niño se desarrolla a través de ello. Entonces, bueno, pues ahí fue cuando empecé a conectar un poco, o conecté más con el tema del proceso creativo, ¿no? Y a partir de ahí, pues también el darme cuenta de que, pues eso, también en poner en contacto a los niños en un primer momento con artistas que ellos a su nivel pueden llegar a comprender, obviamente, a lo mejor no le puedes dar una explicación académica sobre el tema, pero bueno, eso, el poner desde muy pequeños a los niños en contacto con el arte y ayudarles a desarrollar pues esa parte de, bueno, que todos tenemos, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo es que no soy creativa. Bueno, pues igual es que no has desarrollado tu creatividad, pero ahí está.
Y esa fue la primera, digamos, semillita que, que germinó. Y bueno, pues a partir de ahí pues empecé como a tirar y a tirar también el arte con personas con diversidad funcional, con discapacidad, ¿no? Como a través del arte pues conectan de una manera extraordinaria y puedes trabajar y trabajan un montón de cosas. Y bueno, pues cuando me enteré de que existía el máster en arte terapia y educación artística para la inclusión social, pues me interesó mucho. Sobre todo lo que más me interesaba a mí en un principio, porque yo venía del campo de la pedagogía y de la docencia, porque también hice un máster en docencia en la Universidad de La Salle de Bogotá y veníamos mucho de pedagogías críticas y, bueno, pues inclusivas, cosas, pues lo que me interesaba más era la educación artística para la inclusión social. Yo llegué, digamos, al máster, el que estudié, con ese interés, ¿no? Educación artística para la inclusión de todas las personas, de colectivos vulnerables, de... Y bueno, pues por cosas de la vida, al final lo que terminé haciendo fue la especialidad clínica. Había una que era más educativa, que era esta más enfocada a la educación artística para la inclusión social, y había otra rama que era más, pues más arte terapia, como más desde el punto de vista clínico, social y educativo. Y yo me centré más en lo que era de alguna manera clínico. Y bueno, terminé haciendo mis prácticas en el máster de arte terapia en 3 hospitales de la Comunidad de Madrid, en el área de pedagogía, perdón, en el área de, lo diré, pediatría. Pedagogía no, pediatría. Y en la UCI también, no tengo entendido que también estuviste en UCI. Claro, efectivamente. O sea, en esos 3 hospitales era área pediátrica, ¿vale? Uno era el Gregorio Marañón, que estuvimos concretamente en el área de cardiología infantil, porque nosotros accedíamos a los hospitales a través de una fundación que se llamaba Menudos Corazones, que trabajaba sobre todo con niños con cardiopatías infantiles. Entonces, bueno, eran niños que todos habían sido operados del corazón, muchos de ellos esperando un trasplante. Y bueno, pero entonces, bueno, en uno estábamos ahí en la parte de cardiología, en otro estábamos en el Ramón y Cajal en lo que era pediatría general y hacíamos talleres con todos los niños que había hospitalizados en planta. Además, en un espacio que, bueno, los niños llegaban y lo hacíamos ahí en un espacio. Sin embargo, en el Gregorio Marañón sí que íbamos habitación por habitación, era de manera individual, y la última era en el 12 de octubre en UCI pediátrica. Y bueno, Pues pues dime. muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Me gustaría que nos contaras un poquito si tienes alguna experiencia dentro de ese ejercicio que te haya marcado como profesional, un antes y un después. Bueno, muchas experiencias, pero a ver, quizás en el área en la UCI pediátrica, al final nos dimos cuenta, bueno, eso está en el trabajo que yo escribí, pero bueno, uno, tenías que tener muy controlado el material que entrabas dentro de la UCI, ¿no? No podía entrar cualquier material, tenía que ser revisado primero por la enfermera jefe, y bueno, tenía que ser todo desinfectado antes, cuando salías también. Si lo utilizaba un niño y luego pasabas a otro, también tenía que ser desinfectado. O sea, tenía que haber unas condiciones como muy, muy estrictas, obviamente, de cuidado. Luego llegabas donde niños que estaban totalmente desorientados, muchos de ellos no sabían qué les había pasado, dónde estaban sus papás, porque había tanto ruido, tantas personas a su alrededor, ¿no? Eran momentos difíciles de sostener. Algunos estaban muy enfadados y algunos sí querían trabajar y hacían algo, lo que podían. Y bueno, pues siempre recordaré 2 casos, uno de una niña que acababa de salir de una operación de cráneo, o sea, le habían hecho una operación bastante complicada y tal.
y era una niña de Senegal, con lo cual hablaba español, pero hablaba también francés, tenía ahí como una mezcla y bueno, pues estuvimos con ella intentando calmarla, estaba muy, muy, muy enfadada. O sea, y sostener ese momento porque sí que se puso a trabajar con hilos, incluso con plastilina, bueno, fue una cosa como, hizo ahí una cosa compleja, la verdad. El sostener ese momento de enfado, de pura impotencia, de rabia fue complicado y bueno, pues eso lo recuerdo especialmente. Recuerdo otro caso de un niño al que lo único que pudimos hacer con él, y se nos fue toda la sesión en eso, fue en cogerle de la mano y acompañarlo, porque estaba en un momento de histeria total. O sea, no sabía dónde estaba, lo tenían también, le habían tenido que coger porque claro, ellos a veces están desubicados, no entienden, era muy pequeño y se quería quitar las vías, se lo quería quitar todo, entonces al final nuestro trabajo dirás, bueno, eso no fue arte terapia, bueno, para mí creo que forma parte, ¿no? de lo que hacemos. Nosotros estábamos allí para poder trabajar con él y hacer lo que él hubiera querido, le llevábamos material, nuestra presencia, pero realmente lo que él necesitaba en ese momento era simplemente el acompañamiento, ¿no? Y bueno, realmente lo que pasa en el hospital es que no existe un encuadre. Normalmente cuando hablamos de terapia o de arte terapia siempre existe un encuadre, ¿no? Una sala donde hacemos la terapia, un horario, eh, bueno, pues un ambiente que se crea, el terapeuta, ¿no? Es como un contenedor, un encuadre que contiene el momento terapéutico o arte terapéutico, unos materiales, etcétera, ¿no? Y en el hospital el encuadre era muy complicado porque las sesiones duraban a veces lo que se podía. El material, pues depende de a dónde fuese, si ibas a la UCI o ibas a otro sitio, disponías de un material o de otro porque no se podía entrar todo el material. Constantemente te estaban interrumpiendo para hacer alguna prueba diagnóstica o cualquier cosa que tuviera que hacer, obviamente eso era vital, ¿no? O sea, había que hacerlo. Con lo cual, al final, la conclusión a la que yo llegué después de todo esto y que queda recogido en mi trabajo, en mi investigación, es que el verdadero encuadre eres tú mismo. O sea, es decir, el encuadre en el hospital, el que tiene que contener, el que tiene que estar reencuadrando constantemente es el propio arte terapeuta, ¿no? Y también saber utilizar todo lo que hay. A mí me gustó porque aprendí no a ver las cosas que pasaban como si fueran interrupciones o como si fueran cosas negativas que me estaban impidiendo o entorpeciendo mi trabajo, sino cómo las puedo incluir. ¿Cómo esto forma parte de la vida, ¿no? La vida no está tan encuadrada, en la vida estamos en un proceso, ya sea creativo o de cualquier otro tipo, y vienen cosas por un lado y por el otro, o sea, no es todo tan estático ni tan De cuadrado. constante evolución. Es todo muy orgánico. Efectivamente. Entonces, pues un poco eso fue lo que aprendí allí con ellos. También, bueno, había sesiones. Había niños con los que solo podías trabajar una sesión, o sea, era todo como muy efímero, o sea, ¿qué continuidad hay en el trabajo cuando a un niño le puedes ver una sesión, ¿no? O qué continuidad hay cuando le puedes ver dos y ya no más, o sea, ¿dónde está el proceso, no? Bueno, realmente ahí los objetivos te los marcas de otra manera. El niño mañana tiene una operación de corazón, un cateterismo y está muy ansioso. Y entras en su habitación, le preguntas que si quiere trabajar con los materiales y tal, te dice que sí. Y lo que tienes es que ese tiempo, que ese pequeño tiempo que tienes para poder trabajar con él, pues realmente ayudar a canalizar, a que se lleve alguna herramienta, a alguna reflexión o simplemente que haya podido desahogarse, o sea, en ese tiempo que tú tienes, ¿no? O sea, que, pues bueno, es diferente. El trabajo en un hospital y más en un hospital infantil es muy, muy distinto al que luego, por ejemplo, he podido desarrollar
de otra, o sea, con otros colectivos o en otros lugares, ¿no? Porque yo también estuve luego trabajando con autismo, entonces, de una manera muy distinta. Entonces, bueno, pues sí, te marca mucho. Y es duro Eh, ver a niños tan pequeños enfermos y algunos sobreviven y otros no. en ese sentido, Adriana, me gustaría un poco preguntarte, ¿qué tal fue la formación eh, interdisciplinaria en arte terapia? ¿Con qué te quedas de todo esto? A ver, digamos que en el máster llegábamos distintos perfiles, ¿no? Llegaban sobre todo tres perfiles de profesionales. Estábamos los que veníamos todos del campo de la educación, estaban los que venían del campo de las artes y los que venían del campo de la psicología. Yo entiendo que seguramente pues cada uno veríamos en nuestro campo lo que se tratara dentro del máster, pues a lo mejor que faltaba a veces algo, ¿no? Porque si tú eres un especialista en educación, pues obviamente dentro del máster lo que se daban eran como las partes más importantes de psicología, lo más importante de la educación, lo más importante o digamos lo más relevante de las bellas artes. Yo me quedo con que sobre todo, aparte de que sí que nos dieron unas bases que me parecieron que estaban bien, fue muy vivencial. Fue, aparte de esas bases, todo el rato nos lo estaban de alguna manera entretejiendo con la práctica, ¿no? La práctica y la teoría y la práctica. Y entonces fue un máster muy vivencial que requería mucho trabajo personal también. O sea, no era simplemente ir allí a escuchar, no. Te tenías tú que hacer ese trabajo personal importante para poder, bueno, pues para poder estar ahí y ellos te lo facilitaban porque también pues contamos con no solo con los profesores que estaban siempre, digamos, dándonos las asignaturas como los profesores principales, sino nos trajeron invitados de todas partes del mundo, de Alemania, de Italia, de aquí de España, arteterapeutas de diversas zonas, de Barcelona, de Granada, o sea que la verdad que tuvimos muchísima suerte en ese sentido. Entonces, bueno, pues me quedo con la parte, con todo, pero me quedo con la parte más vivencial y bueno, con una buena base. Yo me fui contenta con la base que dieron en artes y, y bueno, como yo venía de pedagogía y tal, pues la parte de psicología y educación la tenía como más, la dominaba más, ¿no? Entonces, bueno, sí que aprendí cosas y obviamente las corrientes psicológicas y todo esto, pero bueno, me quedo más con la parte vivencial y la parte más de educación artística, de bellas artes. Pues por allí me gustaría también saber o que nos contaras un poquito qué cosas cambió en Adriana después de conocer estas herramientas tan vivenciales del arte terapia. Pues mira, muchas cosas. Muchas cosas cambiaron en Adriana porque Adriana estuvo un año en hospitales infantiles, que no fue un año fácil, la verdad, porque el entorno hospitalario es muy, muy difícil, es complejo, es duro. La gente, los profesionales están a veces agotados, muchos muy quemados. De hecho, siempre he pensado que sería muy bueno hacer arte terapia con ellos directamente, que fue una de las propuestas que hicimos al principio y que no se pudo al final llevar a cabo, ¿no? Hacer arte terapia con los propios profesionales que están muchas veces quemados, quemadísimos. Como pueden estar ahora, después de todo esto que ha pasado, súper quemados. Entonces, no es un entorno fácil. ¿Y qué me llevo? Pues que gracias a que pude estar ese año allí y aprender lo que era ese entorno y habituarme a ese entorno con lo difícil que era y, y el hacerme mi propia terapia, porque cuando veía que los niños no se ponían,
no se sanaban y no se curaban y algunos se morían, pues era muy complicado. O sea, siempre necesitabas una supervisión externa para poderlo llevar también. O sea, el arteterapeuta tiene que tener también siempre unos apoyos cuando está en ciertos ámbitos. Bueno, pues luego eso me sirvió mucho cuando tuve que acompañar a mi madre durante unos años con un cáncer en un hospital. Entonces, bueno, esa como la parte personal, vivencial, ¿no? Pero también a la hora de afrontar el hospital y de trabajarlo yo también a través del arte con mi propio proceso creativo e incluso pues a trabajarlo con mi madre también, ¿no? Cuando ella estaba allí hospitalizada y yo llegaba con las pinturas y el papel y nos poníamos a pintar y, o sea, esa es la parte que me has preguntado, Adriana, pues más personal, que a la que me puedo quedar de la arteterapia en el hospital. Pero bueno, no sé si esa era un poco la pregunta. No, excelente, porque así vemos cómo uno internaliza todos estos procesos y consciente e inconscientemente uno lo lleva a cabo, lo saca a flote y muy bonito, ¿no? Muy bonito. La arteterapia, pues el arteterapia para ejercerla, pero también para aplicársela, ¿no? O sea, si no, ¿qué sentido tiene? ¿No? Un terapeuta que no está trabajado, ¿cómo va a trabajar conmigo? ¿No? Entonces, es importante, sí. Muy bien. ¿Algún consejo que le quieras dar a este grupo que hace la introducción, conoce por primera vez de forma académica eh, este tema de arte terapia? A ver, este tema de arteterapia es muy interesante para mí, desde luego, por muchos motivos. Bueno, ya no solo por cómo a nivel personal te puede aportar estrategias, herramientas para poder luego tú afrontar cada momento de la vida y cómo poder acompañar a la gente a la que más quieres también en sus momentos complicados. Luego también, dependiendo del ámbito del que vengas, del área de formación, yo, por ejemplo, como maestra, sí que es cierto que mis últimos trabajos han tenido más que ver con itinerarios en museos y actividades en museos, o sea, un poco más educativo, clases de historia del arte, de arte y tal. Pero sí que es cierto que ya tienes otra visión. Es decir, impregnas también todo eso que estás haciendo con una perspectiva muchas veces arte terapéutica, ¿no? Obviamente tienes tus objetivos educativos, porque los tienes que tener, ¿no? Porque es así, o sea, lo que estás ahora mismo en el ámbito educativo. Pero siempre yo tengo unos objetivos educativos y mis objetivos que me interesan que trabajemos más a nivel terapéutico de realmente, bueno, de lograr que el arte nos influya de una manera personal, nos haga reflexionar, nos transforme, qué te transmite el arte, bueno, otra serie de objetivos que tienen que ver, obviamente, con la parte más arte terapéutica, vamos. Entonces, quiero decir, para la vida, para la profesión en la que tú te encuentres, para trabajar como arteterapeuta, no sé, múltiples visiones hay ahí, múltiples opciones. Bueno, desde Panamá y desde este calor tropical, te damos las gracias, Adriana, y te damos la enhorabuena y te deseamos lo mejor. Sigue brindando ese conocimiento, esas ganas por continuar en esta disciplina que es nueva y que muy poca gente conoce realmente de qué se trata. Así que muchísimas gracias y bueno, el grupo tendrá preguntas y se te va a estar haciendo llegar y luego tenemos una retroalimentación después de eso. Así que muchísimas gracias y un abrazo y un beso muy fuerte desde Panamá, desde la Universidad del Arte Ganexa. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Os mando besos, abrazos virtuales, porque ahora no se puede de otra manera desde aquí, desde
el calor infernal de Madrid, porque aquí también estamos ahora pasando calor. Y estaré súper, súper atenta a todas las cuestiones que me planteéis y todas las preguntas o curiosidades que queráis saber, etcétera. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.